Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo plató online de tendencias del negocio exterior. Es un formato que en la empresa exterior organizamos periódicamente para analizar el contexto en el que tienen que moverse las empresas españolas que están internacionalizadas, para ver qué perspectivas de futuro les aguardan y también para aconsejarlas sobre cómo afrontar su salida al exterior. Para ello, hoy hemos invitado a ponentes expertos en esta materia que paso a presentar. Tenemos con nosotros a Marta Blanco, que es presidenta de CEO Internacional. Bienvenida, Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También a Jaime Montalvo, director de Internacional de la Cámara de España. Hola, Jaime. Hola Paula, muchas gracias por la invitación, un placer estar con vosotros. A Beatriz Reguero, que es directora del área de cuentas del Estado de CESE. Hola, Beatriz. Buenas tardes, Paula, un placer. A Antonio Bonet, que es presidente del Club de Exportadores e Inversores. Bienvenido, Antonio. Gracias por la invitación y encantado de estar de nuevo en el plató. Y también tenemos a Sergio Prieto, que es consejero comercial de la representación de España ante Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio en Ginebra. Bienvenido, Sergio. Hola Paula y hola a todos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación de Empresa Exterior y estar conmigo en este plató online. En febrero de 2022, justo antes de la guerra de Ucrania, organizamos en Empresa Exterior un plató online similar al de hoy, en el que parecía que estábamos en modo salida de la crisis tras la pandemia. Sin embargo, por aquel entonces no fuimos capaces de ver el alcance y las repercusiones que tendría la invasión rusa tanto en nuestra economía como en la del resto del mundo. Hoy, ¿cómo podemos decir cuál es la situación ahora para la empresa española internacionalizada? ¿Hay mayor o menor incertidumbre? Marta, empiezo contigo. Gracias, Paula. Bueno, efectivamente hace referencia a un momento en el que no podíamos prever lo que venía, ¿no? Yo creo que ahora, contestando a tu pregunta tan directa, si hay mayor o menor incertidumbre, claramente hay muchísima más incertidumbre ahora, porque estamos en una situación en la que hay varias crisis que están sobreactuando al mismo tiempo. Tenemos COVID, tenemos Ucrania y tenemos tensiones geopolíticas. Por lo tanto, sin duda alguna, si hay una palabra ahora que define la situación en la que nos encontramos es la incertidumbre. Incertidumbre que nos pone por delante muchísimos retos sobre los que me imagino que hablaremos a lo largo de este plato. Jaime, ¿compartes esta reflexión la primera reflexión de Marta? Sí, por supuesto, la comparto al 100%. Cuando celebramos el último plató exterior, efectivamente estábamos asistiendo a una recuperación generalizada de la economía mundial. Además, estaban empezando a suavizar algunos de los cuellos de botella que había producido el COVID. No todos, pero sin duda alguna el transporte internacional estaba recuperando su ritmo. Hubo falta de movilidad para las personas, pero no tanto para las mercancías. Y había habido una gran congestión en puertos, encarecimiento de los fletes. Todo eso estaba empezando a mejorar. Al mismo tiempo que se producía una recuperación económica y, por tanto, ahí hay unas cifras que con un cierto retraso nos indican que efectivamente la exportación, todo se estaba recuperando. Pero también había una serie de tensiones, es decir, teníamos un problema de abastecimiento de materias primas, de componentes para determinadas industrias y eso ahora se ha consolidado. El problema adicional que ha producido la guerra de Ucrania, en mi opinión, tiene mucho que ver con dos elementos. Primero, el encarecimiento de los precios de la energía y de algunos insumos básicos para, digamos, el sector agroalimentario, pero fundamentalmente para la energía. Y esto añadido a un enorme nivel de incertidumbre al que se refería Marta, una incertidumbre de nivel global, porque estamos ante tensiones geopolíticas, ante un escenario bélico para el cual no hay una salida clara y donde, aunque la respuesta europea ha sido muy positiva, pero las empresas se ven abocadas a un escenario en el que no nos vamos a encontrar con un entorno para el comercio internacional adecuado. Y las pruebas son las previsiones de la OMC respecto a la rebaja de las previsiones de todos los organismos respecto al crecimiento económico y crecimiento del comercio. Así que nos enfrentamos a un escenario peor y, bueno, la cuestión es cómo lo pueden afrontar las empresas. Antonio, ¿es un momento difícil para los exportadores e inversores?
Sí, vamos, ya lo ha comentado antes Marta y Jaime. La incertidumbre es bastante superior hoy que lo que era pues hace unos meses, ¿no? En concreto cuando estuvimos juntos en el último plató, ¿no? El tema de las amenazas, ¿no? que mencionabas antes, que preguntabas antes, yo creo que hay que distinguir entre amenazas a corto y medio plazo y amenazas a largo plazo. Hace unos meses estábamos básicamente pensando en amenazas de largo plazo, bueno, pues el aumento del proteccionismo, la guerra comercial Estados Unidos-China, en fin, todo este tipo de cosas. Y lo que nos hemos encontrado con la guerra de Ucrania es no solamente aumentos de costes de materias primas, de productos alimenticios, esto que mencionaba Jaime, sino además dos temas muy importantes que se han acentuado además en estos últimos meses, de inflación y de recesión a nivel mundial. Y ello unido también a subidas de tipos de interés del dólar, que están haciendo que se aprecie el dólar. Eso es bueno para las exportaciones, pues porque los que vendemos en euros pues somos más competitivos, pero nuestros costes aumentan. Y por todo lo que importamos, ¿no? en dólares. Y además, para muchos de los países clientes de España, pues les está llevando a situaciones de escasez de divisas, riesgo de insolvencia, en fin, con lo cual es una situación compleja y difícil, ¿no? En el Club de Exportadores pensamos que esos riesgos de medio y largo plazo de los que hablaba hace un momento han pasado un poco a segundo término, porque lo urgente y lo importante hoy es la energía, la inflación, la recesión, es decir, eso nos está afectando ya hoy, está afectando a las empresas. Lo otro, pues sí, nos afecta, pero está un poquito aparcado. Volveremos a tener que hablar de eso y habrá que poner soluciones pues ya, ¿no? Para prevenir estos riesgos, ¿no? Que se nos echan encima. Beatriz, en CESTE precisamente hace un par de meses presentabais vuestro estudio anual de riesgo país, panorama internacional. ¿Podrías comentarnos cuáles son las claves que supongo que ahondan en estos temas que han comentado ya los expertos? Que encantada de comentar con vosotros ese documento. La verdad es que Panorama Internacional es una publicación que hacemos todos los años. Intentamos que sea más o menos a mediados, sobre junio o julio del año, intentando capturar los elementos clave que nos parece que son relevantes para caracterizar, ¿no? La situación internacional. Es un documento que, como digo, le tenemos especial cariño porque pone una mirada un poco más profunda de lo que es habitual últimamente en las publicaciones que vemos, que son mucho más cortoplacistas, digamos, ¿no? Intentamos ver temas que tienen una importancia a medio plazo dentro de la evolución del mundo, ¿vale? Y además es una forma de compartir con nuestros clientes y con todo el que quiera leernos y escucharnos el resultado de nuestro análisis de la evolución del riesgo país en casi todo el mundo, vamos. En este caso, de nuevo, la verdad es que yo creo que hemos estado bastante acertados con los temas que elegimos en ese momento, porque marcan mucho cuál es la evolución del país y cuáles son los temas de los que estamos hablando ahora mismo, ¿no? El primer artículo es un artículo que se llama Llueve sobre mojado y lo que pone un poco de relieve es esto de lo que estabais hablando ahora, ¿no? Cómo la supuesta salida del COVID, la recuperación que estábamos viviendo, cómo se ha visto afectada por dos shocks externos absolutamente dramáticos, como es la guerra en Europa por un lado y por otro lado la política de COVID-0 de China, que ha tenido un efecto muy importante en su propia tasa de crecimiento y por lo tanto en la tasa de crecimiento del mundo. Y cómo estos dos shocks externos han generado al final una situación que lo que ha generado es una inflación galopante en algunos momentos del año, que además con el escaso margen de política monetaria y el escaso margen de la política fiscal, pues ponen un poco en entredicho y generan incertidumbre adicional sobre cómo nos vamos a mover a lo largo del año y sobre todo ya en el año 23, ¿no? Y al final lo que caracterizan es un escenario financieramente mucho más estricto que al que hemos estado acostumbrados en los últimos años. Antonio hacía un poco referencia a esto antes y por lo tanto tenemos que movernos o nos vamos a mover en un entorno de financiación mucho más escasa y más cara y por lo tanto, bueno, con todos los retos que esto genera. Ese era el primer artículo que yo creo que es el más contundente en cuanto a la situación internacional. Hay otro artículo en el que intenta explicar de alguna forma las razones de la guerra de Ucrania, de la guerra en Europa,
que lo decimos ya con cierta naturalidad, pero no deja de ser un acontecimiento muy dramático, y explica toda esta estrategia de revisionismo nacionalista de Putin que lleva ya tiempo desarrollando, y un poco explica cuáles son el origen y cuál ha sido su estrategia a medio y largo plazo, por qué ha elegido este momento del tiempo, si es que ha visto cierta debilidad por parte de Estados Unidos, a lo mejor en su estrategia hacia Asia-Pacífico. Bueno, elementos importantes para entender un poco la dinámica de este acontecimiento de violencia política en el centro de Europa, lo cual no deja de ser sorprendente. Hay un tercer artículo que igual es menos relevante, o del que se habla menos en la esfera internacional, porque a mí me parece también muy potente, que es qué es lo que está pasando en la zona del Sahel, y en este caso estamos ahí en África, viendo como todos sus problemas internos y propios de siempre, digamos, que han estado allí con una gobernanza débil, con una situación institucional problemática, con mucha pobreza, con tensiones sociales, como un creciente movimiento yihadista que se está moviendo en esa región, y cómo la lucha entre las distintas potencias, en este caso entre Estados Unidos y China, están también teniendo lugar en esta parte del mapa, y por lo tanto cómo está generando también movimientos muy preocupantes, con muchos golpes de Estado y con una inestabilidad política bastante llamativa. Y es otro tema del que no hablamos mucho, pero que nos parece muy relevante. Y el cuarto artículo, y me parece prácticamente también uno de los más interesantes, enfoca la transición energética, pero desde un punto de vista del que tampoco se habla mucho, y es cómo el mundo vamos a pasar de un proceso, de un momento en el que el petróleo ha marcado durante décadas, y yo diría siglos, la riqueza o la pobreza de países concretos, y cómo ha sido una riqueza muy relevante que ha marcado toda la evolución económica, cómo a lo que vamos a ir es a la era de los metales, lo llama la persona que escribe el artículo, que es uno de nuestros analistas, y cómo hay todo un desarrollo de industria extractiva con nuevos metales que son muy relevantes para la transición energética, porque son relevantes para toda la industria eólica, fotovoltaica, solar, etcétera, y que además tienen la característica de que los yacimientos se encuentran concentrados en países bastante complicados, y su manipulación o manufacturación posterior, y no sé si esta palabra me la acabo de inventar, también está muy concentrada desde luego en China. Por lo tanto, van a ser la nueva era de los metales, va a poner y va a marcar, y tiene ahí unas connotaciones geoestratégicas muy importantes de las que estamos hablando probablemente poco en relación al efecto estructural que van a tener. Como veis, son todo temas que pierden un poco solo el corto plazo, sino que se van un poquito a una estrategia más a medio plazo, pero que nos han parecido que eran muy relevantes. Son temas que van a influir en la actividad de las empresas de una manera u otra. Sergio, tú que trabajas en el día a día ahí en Ginebra con la Organización Mundial de Comercio, ¿qué perspectivas para el comercio mundial maneja el organismo, tanto para lo que queda de 2022 como para 2023? Bueno, la verdad es que las perspectivas que maneja la OMC, pues como ha comentado antes Jaime, no son buenas, son a la baja. De hecho, la semana pasada, el 5 de octubre, se publicó el último informe de la OMC. La OMC publica cada 3-4 meses, publica informes que van actualizando. El último era de abril y lo actualizaron en octubre. Y lo que señala la OMC es que prácticamente este año 2022, a nivel macro, datos a nivel macro, el comercio mundial va a cerrar un crecimiento de un 3,5%. No es una mala cifra si vemos lo que ha pasado durante este año 2022, desde febrero de este año, con lo cual no es una mala cifra, pero sí que es verdad que para el 2023 se preveía un crecimiento del comercio mundial de 3,4%, y ya las últimas cifras están diciendo que va a haber una ralentización y prácticamente el crecimiento va a ser del 1%. Es decir, prácticamente en el año 2023 apenas va a haber crecimiento de comercio mundial a nivel general. Lo que viene a enseñar la OMC, que es un poco lo que yo creo que todos ya habéis comentado, que esta ralentización pues se debe por 3 motivos principales. Uno de ellos es la guerra en Ucrania, obviamente, que va a afectar y está afectando tanto a países desarrollados a corto plazo, como es en Europa, como quizá también a un medio y largo plazo en países menos avanzados y países pobres, por los efectos que está teniendo sobre todo en temas de seguridad alimentaria, de incremento de precios de cereales, de incremento de precios de fertilizantes, etc. En segundo lugar, la inflación, que también habéis comentado ya todos vosotros, sobre todo por el incremento de los precios de la energía, que también está ligado con fertilizantes y con otra serie de cuestiones. Y por último, también un posible endurecimiento de las políticas monetarias.
incremento de los tipos de interés para hacer frente a la inflación, y eso también puede producir ciertas, digamos de alguna manera, ciertas inestabilidades en algunos países, que probablemente lo que haga es que reduzcan sus importaciones. Eso es un poco el nivel general. Dentro del informe de la OMC, digamos que siempre se caracterizan porque hacen como un examen medio, un análisis medio, y luego hacen dos escenarios, un optimista y un pesimista. El crecimiento medio que han detectado ha sido del 1%. Dentro de los dos escenarios, un escenario optimista en el que digamos que, bueno, pues que se pueda llegar a una solución de conflicto de la guerra que existe en Ucrania en corto plazo y que vuelva a recuperarse un poco el comercio mundial, pues se estaría hablando de un posible crecimiento de hasta un 4,5%, en un escenario muy, muy optimista. Y en un escenario muy pesimista, es que sigan estos conflictos, siga la inflación, etcétera, estaríamos hablando de una caída del comercio mundial de hasta el 3%. Con lo cual, digamos que ahora mismo, como comentaban tanto Marta como Antonio como Jaime, la situación es muy inestable. No podemos decir a ciencia cierta qué va a pasar el año que viene, principalmente por estos motivos. Y sin embargo, a pesar de la compleja situación internacional, nuestro comercio exterior, el comercio exterior español, pues sigue mostrando un momento de dinamismo, de hecho con un crecimiento de las exportaciones que es superior al de otras economías de nuestro entorno. Miro las cifras de enero a junio de las exportaciones, aumentaron un 24,2% y alcanzaron los 222.961 millones de euros, que es el máximo histórico en este periodo. ¿Cuáles pensáis que son las razones de este buen comportamiento? Ahora ya abro la pregunta para cualquiera de los cinco. Antonio. Efectivamente es un récord. Nunca hemos tenido exportaciones tan altas. Pero yo creo que hay que mirar la letra pequeña de las cifras. Es decir, efectivamente, en valor han aumentado un 24%, pero en volumen han aumentado un 6%, que está muy bien, pero únicamente un 6%. Es cierto que hemos crecido más nuestras exportaciones que la de otros países de nuestro entorno, pero si miramos la otra parte del comercio exterior, las importaciones han crecido un 40%, en volumen han crecido un 17%, en precios han crecido más que los precios de la exportación, y esto lo que ha provocado es un déficit comercial, tanto comercial absoluto como de la balanza no energética, que se ha disparado. Y eso lo que significa es que es menos crecimiento o crecimiento negativo, ¿no? para España. Entonces, es cierto, es un récord, pero hay que matizarlo. Hay que matizarlo porque tampoco son tan espectacularmente buenas las cifras, sobre todo si lo comparamos con lo que estamos comprando fuera. Jaime, ¿quieres matizar algo? Sí, no puedo matizar nada porque estoy totalmente de acuerdo, pero sí quería comentar algo. La internacionalización tiene mucho que ver con la inserción de nuestro sistema productivo, el conjunto de las empresas, en las cadenas globales de valor. Esto es lo que ha pasado, es decir, no todas las importaciones van como destino final el consumo en España, sino también son inputs para las empresas que están exportando, ¿no? Y un ejemplo clarísimo el sector del automóvil, que es un sector muy afectado por la situación y por también ese acortamiento de las cadenas globales de valor. En estos momentos, asegurarse unas importaciones suficientes es absolutamente estratégico. Es decir, siempre hemos estado hablando de la internacionalización pensando en la exportación y pensando en la inversión en el exterior. Pero es indudable que en un contexto de inseguridad como el que hay ahora, asegurarse unas importaciones, un nivel de importaciones suficientemente diversificado, sobre todo de los insumos estratégicos a los que se refería, por ejemplo, Beatriz, cuando hablaba de esos nuevos minerales que van a ser claves en la transición energética. Bueno, pues efectivamente, nosotros estamos viendo que ante los problemas que ocurrieron en el año pasado con la falta de suministros, es muy probable que una parte de esos datos, aparte del efecto nominal que ha comentado Antonio, tenga que ver con las necesidades de estocaje de las empresas.
Es decir, no solo con la absorción del mercado interior de consumo, sino que las empresas, en un contexto con cada vez más incertidumbres, han podido comprar para mantener unas reservas estratégicas. Comentábamos recientemente sobre cómo las empresas en sectores como el automóvil han pasado del just in time, es decir, de tener sus stocks muy limitados a lo que realmente necesitaban y con una gran fluidez en los inputs de los proveedores, al just in case. Es decir, a tener más reservas para el caso en que efectivamente se necesite tirar de inputs no habiendo posibilidades de comprarlos en el mercado. Por tanto, esto que está ocurriendo es fruto de la inserción cada vez mayor de España y de nuestras empresas en las cadenas de valor, y eso en sí mismo no es malo. Lo que pasa es que en un contexto de incertidumbre global también estamos más expuestos a los problemas que puedan ocurrir lejos de nuestras fronteras, y una de las cosas que las empresas ya están haciendo a nivel general es intentar garantizarse otras fuentes de suministro más cercanas y más seguras. Un cierto reshoring de las importaciones de esos componentes. Beatriz. Gracias, Paula. Yo me gustaría sacar un poco la lección positiva, ¿no? Yo creo que lo que sí que estamos viendo con las cifras de exportación, y yo creo que son un buen ejemplo, es que la estrategia de internacionalización de las empresas españolas ya no es volátil. O sea, ya no nos pasa eso de cuando tengo un problema dentro me voy fuera y luego, ¿no? Yo creo que ya es una estrategia a largo plazo y eso está perfectamente demostrado. Sí que hay ajustes a corto plazo en la estrategia para acomodarla a lo que va ocurriendo en el mundo, y yo creo que eso es un poco lo que está pasando. Yo creo que si miramos a las cifras, por ejemplo, por destino, vemos que esa diversificación de la exportación española que veíamos hace unos años, en las que habíamos conseguido bajar un poquito lo que era Unión Europea en beneficio de otras áreas del mundo, pues ha vuelto a subir la Unión Europea, y es lo normal en un entorno de incertidumbre como en el que estamos. O sea que sí que veremos ajustes, el tema de las importaciones que estaba comentando ahora Jaime también, pero lo que está claro, y a mí me parece que es la buena noticia, es que las empresas españolas exportadoras ya son exportadoras para siempre y están internacionalizadas enteras, y por lo tanto yo creo que ya no vamos a ver esos movimientos de exportación tan grande como veíamos hace unas décadas, ¿no? Simplemente poner este tema encima de la mesa que me parecía interesante. Sí, Marta. Sí, no, vamos a ver, yo o sea, creo que más allá de las cifras y del buen comportamiento de las exportaciones y demás, bueno, se hace mucha mención a cómo están actuando las empresas, ¿no? Las empresas están actuando en este escenario de incertidumbre, bueno, pues de la manera que mejor pueden, ¿no? O sea, todo, quiero decir, cuando hablas con ellas y les preguntas que cómo están sorteando todos estos problemas de los que se han hecho ya, a los que se han hecho ya alusión, pues al final es con un encarecimiento de los costes, ¿eh? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo esto va a poder mantenerse, ¿no? Yo creo que tenemos que poner un poco las luces largas, ¿no? y pensar en qué es lo que necesitan las empresas españolas para poder seguir exportando, seguir invirtiendo, seguir haciendo que la internacionalización sea un motor de crecimiento en nuestra economía, que por cierto el dato de superávit por cuenta corriente ha cambiado en los últimos meses, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que tenemos, como decía, que poner las luces largas y ver qué es lo que se necesita, ¿no? Me ha gustado lo que decía Antonio, cuando Antonio decía que al final el corto plazo nos está, o sea, ha hecho que todo aquello que teníamos en perspectiva a largo plazo pues quede en un segundo plano, ¿no? O sea, yo añadiría que al final lo que está pasando es que las medidas a corto plazo que hay que tomar para hacer frente a la crisis actual, a toda esta situación compleja, entra en conflicto con las políticas a medio y largo plazo. No siempre están alineadas, ¿no? Entonces ahí es muy importante que tengamos en cuenta, aunque se hayan quedado en un segundo plano, cuáles son las cosas fundamentales para las empresas, para poder seguir operando en los mercados internacionales. Entonces, en ese sentido es fundamental seguir manteniendo los mercados abiertos. O sea, no nos engañemos, estamos viendo
medidas proteccionistas en muchos países donde nuestras empresas están actuando, que van a tener un perjuicio claro a nuestras exportaciones, ¿no? Tenemos países que han aprobado regulaciones en las que solamente se admite producción local, una serie de sectores y demás, ¿no? Todo eso va a afectar, entonces tenemos que seguir haciendo un llamamiento porque estas medidas proteccionistas no son la solución, o sea, eso lo tenemos que seguir diciendo. Se habla mucho del, comentaba Jaime, y es verdad que se habla mucho del reshoring, de traer aquí la producción, demás. Bueno, vamos a ver, estas cosas no son tan sencillas. O sea, cuando una empresa invierte en un país y toma una decisión a medio o largo plazo y establece una fábrica en un país determinado, pues no es tan fácil cerrar esa fábrica y decir ahora voy a producir en Europa, que está más cerca. Estas cosas no son tan, primero no son sencillas y luego tampoco creo que sea la solución. O sea, la solución, y yo creo que esto las empresas debemos de decirlo, necesitamos ser competitivas. Por supuesto que hay que hacer frente a todos estos problemas, pero tenemos que producir de una forma eficiente y tenemos que seguir siendo competitivas, fundamentalmente para seguir atrayendo inversión del exterior, que es lo que necesitamos, ¿no? También se habla mucho, recientemente se comenta, bueno, pues hay corrientes en las que, de pensamiento en las que se habla de aumentar el comercio que se tiene con aquellos países con los que compartimos valores y principios. O sea, pensemos en lo que quiere decir esto. Pensemos en lo que quiere decir que las empresas solamente exporten o inviertan con aquellos países con los que compartimos valores y principios. Primero, porque hoy compartes valores y al día siguiente a lo mejor no los compartes. Segundo, porque a través de la exportación y de la inversión todos salimos ganando, no solamente los países exportadores, sino también los que importan, también países que reciben la inversión, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ahora, entre las dificultades tan graves que estamos teniendo, estamos viendo, bueno, pues que hay por parte de determinados países, gobiernos, están tomando estas medidas. Hay que seguir llamando la atención sobre que necesitamos estos mercados abiertos, necesitamos el multilateralismo, claro que lo necesitamos, otro concepto de multilateralismo, pero lo necesitamos, que esto de comerciar e invertir solamente en aquellos países con los que compartimos valores y principios está muy bien, pero luego cuando eso se aterriza, tiene unos efectos en todos, en los países de un lado y del otro, que habrá que ver si eso al final del día es beneficioso, que solamente nos entendamos comercialmente entre unos pocos países del mundo. Y luego todo aquello que habla de traer la producción y demás, pues bueno, pensemos también que tenemos que ser competitivos. Entonces, bueno, yo creo que para que el sector exterior, para que la internacionalización, a través de la internacionalización de las empresas podamos seguir creciendo, generar empleo y demás, necesitamos mercados abiertos, necesitamos acuerdos de libre comercio, porque es lo único que nos va a permitir diversificar las fuentes de suministro, es lo único que nos va a permitir tener una diversificación de proveedores, de clientes, que eso es lo que al final del día hace a las empresas más fuertes, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas, es cierto que ahora parece que están en un segundo plano, pero es que subyacen ahí, o sea, están muy presentes porque es la manera de seguir de afrontar esta situación. Sergio, quería pedirte un pequeño apunte sobre uno de nuestros principales sectores exportadores, que es el agroalimentario, porque se habla mucho de crisis alimentaria a nivel global. Quería saber cómo lo puede asumir o cómo lo asume el sector español, que es un sector muy potente. Bueno, yo creo que el sector agroalimentario es, como comentas, es uno de los sectores más potentes que tenemos. De hecho, somos una potencia exportadora que estamos muy por encima de nuestras posibilidades como país. Es decir, si como país a términos de PIB estamos, no sé, ahora mismo en la posición, pero 22º, 23º, como exportador agroalimentario somos los 7º, 8º del mundo, con lo cual tenemos una potencia exportadora agroalimentaria muy importante. Yo creo que las empresas exportadoras, por lo menos, desde mi experiencia, ya no aquí como consejero en la OMC, sino como antiguo director de ICES en Galicia, y lo que viví allí durante los 3 años y medio que vi tantas empresas exportadoras agroalimentarias, están muy bien preparadas. Es decir, tenemos una gran suerte con el sector agroalimentario, porque por un lado cumplimos la normativa de la Unión Europea, que es de las más, digamos, más exigentes del mundo a nivel de calidad. Y luego somos capaces de competir vía precio con una muy buena calidad.
con lo cual prácticamente apenas tenemos competidores que no sean los propios Estados miembros de la Unión Europea con los que también competimos. Pero con terceros países apenas tenemos competidores, con lo cual digamos que nuestros productos agroalimentarios de alguna manera entran bastante bien en los mercados. Sí que existen problemas, como comentaba Marta, sobre todo temas de proteccionismo. Hay muchísimas medidas de obstáculos técnicos al comercio y de medidas sanitarias que nos impiden entrar en muchos países. De hecho, hemos tenido hace poco aquí en la OMC los problemas con Estados Unidos, con naranjas, etcétera, y sí que tenemos muchos problemas de medidas proteccionistas, pero se solventan relativamente bien. Yo, si me permites, Paula, volviendo un poquito atrás a la pregunta que hablaba sobre los datos de comercio exterior de España y bueno, los comentarios que han hecho los colegas de profesión, sí que tenía también varias cuestiones que decir. Es verdad lo que dice Antonio, que realmente se ha exportado solo el 6% en volumen, y eso sí que hay que verlo, porque muchas veces digamos el valor y no el volumen, y es cierto. Pero sí que es verdad que como dato un poco positivo, yo también quería hacer mención un poco a lo que venía a decir Beatriz de las empresas exportadoras regulares, que es un concepto que nosotros manejábamos mucho, sobre todo cuando yo estaba director de ICEX, y lo que decíamos era la necesidad de tener empresas cada vez más regulares a nivel de exportación, porque cuando llegan estas situaciones complicadas de que de alguna manera hay inestabilidades en los mercados, esas empresas se mantienen. Entonces era un gran problema que teníamos históricamente, un problema estructural que teníamos en el comercio exterior español, que prácticamente tenía muchas empresas exportadoras, pero y poco a poco, con todos los planes que se han ido haciendo desde los últimos 15-20 años, esto no es tema de gobierno, sino es tema de establecimiento de una política a largo plazo, política de comercio exterior a largo plazo, desde los últimos 15-20 años se ha ido trabajando y se ha conseguido cada vez tener más ese número de empresas regulares. Y cuando llegan estos momentos de incertidumbre, se mantienen los países. Puede que no aumenten sus ventas, pero sí que se mantienen sus clientes. Y eso es fundamental. Cualquier estructura de país con empresas exportadoras potentes tiene un elevado número de empresas regulares. Y eso es muy importante. También, un poco haciendo referencia a la importación, y como comentaba Jaime, yo siempre decía lo mismo cuando estaba en Galicia. Ponía el ejemplo del automóvil, porque en Galicia, pues todos los componentes de automoción, había un montón de empresas y siempre decía que creaba riqueza y valor para el país. Y también hacía el mismo ejemplo con el sector pesquero, en el que tenemos déficit comercial, importamos mucho más de lo que exportamos, pero con esa importación cubrimos nuestra demanda nacional y aparte exportamos. Y somos potentes también, somos exportadores potentes, sobre todo en pesca congelada. Entonces, bueno, tenemos que también verlo en conjunto, esas diferencias de importación y exportación. También analizando un poco los datos y lo que he estado viendo es que, bueno, hay un crecimiento sobre todo, es verdad en la Unión Europea y esa dependencia que tenemos de la Unión Europea nos sigue, entre comillas, matando, porque ese déficit, esa dependencia comunitaria, pues siempre esa ha sido nuestro talón de Aquiles en el comercio exterior y lo va a ser el año que viene probablemente cuando la demanda de los mercados europeos baje bastante y lo será y lo veremos en las empresas que no sean capaces de poder vender en los mercados europeos. Pero por otro lado también he estado viendo un poco los datos de incremento de exportación de los países PASE. Los países PASE es el plan de acción que tiene la Secretaría de Estado de Comercio para promocionar la exportación en terceros países. Son 12 países y he estado viendo que se ha incrementado un 22% la exportación de estos países, con lo cual, bueno, dentro de lo que cabe, bueno, esa diversificación que estamos buscando hacia países un poco más fuera de la Unión Europea, pero con importantes negocios, sí que parece que ha crecido, por lo menos se está manteniendo dentro de la situación que tenemos ahora mismo. Y por último también sí que quería comentar también el tema que comentaba Marta del multilateralismo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Marta. Hace falta un cambio en el multilateralismo y hace falta sobre todo ver las cosas a largo plazo y con perspectiva. Y sí que es verdad que hay que fomentar los acuerdos de libre comercio, pero al final los acuerdos de libre comercio dependen de la Unión Europea. Y los acuerdos de libre comercio tardan 3, 4, 5, 6 años como mínimo en negociarse y otros 3, 4, 5, 6 años como mínimo en implantarse. Con lo cual, lo que sí que hay que estar muy atento, y eso siempre yo lo digo, es a ver qué acuerdos de libre comercio se están negociando para entrar en esos países, para que el momento en que entre en vigor, estar ya presente.
Porque muchas veces lo que nos pasa, y lo que yo veía que detectaba que nos pasaba era que estábamos esperando a que entrara en vigor para ir con las empresas o para que las empresas fueran. Y ahí ya no había nada que hacer. Lo que hay que hacer es estar en ese mercado mientras que se está negociando ese acuerdo de libre comercio, para que cuando entre en vigor está ya compitiendo con las empresas alemanas, italianas, francesas, holandesas, porque realmente esa es nuestra competencia. Las empresas europeas, que también están en esos países y también tienen acceso a esas ventajas de acuerdo de libre comercio. Vamos a entrar ahora en el análisis precisamente de las empresas españolas internacionalizadas, de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y entiendo que no es lo mismo una gran empresa que una pyme, que conforma la mayor parte del tejido empresarial. ¿Cuáles serían esas fortalezas y debilidades y cómo podríamos hacer para que las empresas estuvieran mejor preparadas para los mercados exteriores? Jaime. Muchas gracias. La pregunta es la pregunta del millón. Indudablemente la pregunta y la cuestión sobre la que todas las personas que llevamos muchos años trabajando en internacionalización, pues nos planteamos bueno, quizás lo voy a decir voy a intentar resumir un poco, pero es un tema complejo. Indudablemente, y creo que lo habéis comentado todos, ¿no? Es decir, bueno, la empresa española ha mostrado unas fortalezas que desconocíamos. Es decir, a medida que ha ido incorporando la internacionalización a su propio modelo de negocio, y contamos ya con 55.000, creo que son exportadoras regulares, indudablemente la empresa española ha ganado competitividad. Pero también ante los shocks hemos visto capacidad de adaptación, de innovación. Las empresas han invertido en talento, han invertido en marca y además son empresas, y dentro de sus fortalezas están los estándares europeos, con la calidad que eso supone. Son factores de fortaleza tradicionales que todos vemos. Bueno, yo creo que los tiene la empresa española. Desde el lado de las debilidades también se ha hecho sistemáticamente el mismo análisis. Escaso tamaño de la empresa exportadora, escasa diversificación de sus mercados de exportación, puesto que al final eso incide en su menor escala y capacidad de afrontar determinadas situaciones de mercado. También es verdad que un tamaño pequeño no necesariamente es un hándicap, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas españolas de tamaño pequeño y mediano que han sabido implantarse en nichos de mercado o en menos mercados, pero hacerlo de una forma exitosa. Lo que es muy importante es que el sistema, yo creo, ahí recojo también muchos de los planteamientos que puede hacer la COE, las organizaciones y clubes exportadores, ¿no? Lo que es muy importante es que el sistema institucional de apoyo a la internacionalización y todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio, pues no reste fortalezas a nuestras empresas. Yo creo que luego vamos a hablar probablemente de las políticas, de los instrumentos que hay para apoyar a la empresa. Nosotros creo que tenemos una empresa, lo ha demostrado, ahí están las cifras, cómo ha pasado la exportación de suponer en muy pocos años del 23 al 34% o el 35% del Producto Interior Bruto. Es decir, está claro que la empresa española se ha internacionalizado. Al principio de una forma coyuntural como respuesta a una crisis, pero ahora es un fenómeno estructural. Y por tanto han desarrollado unas fortalezas propias de las empresas internacionalizadas sobre las cuales yo creo que hay que afrontar esta nueva etapa. Marta, en la COE, ¿en qué factores incidís para mejorar esa competitividad de la empresa internacionalizada? Sí, vamos a ver, yo creo que no hay un patrón de empresa española en el que se diga estas son las fortalezas, estas son las debilidades, ¿no? Lo que sí que hay es, cuáles son aquellas cuestiones que pueden hacer a nuestras empresas más fuertes, ¿no? Entendiendo por fortaleza, pues más competitivas para competir en los mercados internacionales, ¿no? Yo creo que aquí hay un aspecto que todavía no se ha tratado, un doble aspecto que tiene que ver con una doble transición, ¿sabéis a lo que me refiero? Que es la transición verde y la transición digital. Yo creo que
todas aquellas empresas que ya han iniciado este camino antes, ¿no? Porque esto no viene de ahora, hay muchos sectores, ¿no? Quizás se puede hablar mejor de fortalezas y debilidades de sectores, más que de fortalezas y debilidades de empresas, ¿no? Hay muchos sectores que ya apostaron por esta doble transición hace tiempo, pero claramente estas son cuestiones que van a ganar peso en la estrategia de las empresas precisamente para ser más competitivas. Y luego, unido, porque está muy relacionado, ¿no? Hablamos de la doble transición porque estamos muy mediatizados en este sentido por los fondos europeos, los fondos Next Generation. Estamos hablando de doble transición, pero todo esto está muy relacionado con la innovación también, ¿no? Aquellas empresas más innovadoras en procesos, en productos o en servicios, también son empresas más competitivas, empresas que van a ser más fuertes a la hora de salir a los mercados internacionales. Y luego hay otro aspecto fundamental que tiene que ver también con el talento, claramente, que también es aquellas empresas que sean capaces de favorecer este talento dentro de sus organizaciones, pues también tendrán más capacidad de competir. Y en este sentido del talento sí que quiero hacer un llamamiento a algo que ocurre cada vez que viajas por ahí y lo ves con todas las empresas, no españolas, sino empresas europeas, las dificultades que hay en la movilidad de talento internacional. Esto no tiene que ver con el COVID, la movilidad de talento internacional, dificultades que hay en todas las empresas y los países para atraer talento a las empresas, ¿no? Recientemente hemos estado en Australia y claramente era una demanda y preocupación de las empresas españolas allí instaladas, pero como digo, no solamente de las españolas, de poder atraer este talento. Y este es un aspecto sin duda fundamental, donde organismos internacionales como puede ser la OCDE, ahora que tenemos a Jaime por ahí, por París, la OCDE pues pueden hacer mucho a la hora de buscar regulaciones homogéneas entre los países para que este talento internacional se pueda mover con muchas menos restricciones, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Beatriz, creo que quieres comentar algo. Gracias, Paula. Sí, muy interesante. Yo totalmente de acuerdo con lo que dice Marta. Yo quería añadir un enfoque un poquito distinto. Yo creo que en cuanto a fortalezas, está claro, Marta hablaba de sectores, ¿no? Yo creo que sí que es más fácil, ¿no?, ver qué fortalezas y qué debilidades tienen sectores concretos que compañías individuales, ¿no? Pero yo creo que en general sí se puede decir que la empresa española tiene muchas fortalezas y que es muy competitiva, y tenemos sectores en los que somos líderes, ¿no? En sectores a lo mejor no muy grandes, igual ese tamaño de empresa mediana, pero que es muy puntera en lo que hace, también las tenemos. O sea que yo creo que ahí la evolución es muy buena y yo creo que ahí hay muchas fortalezas que explotar. Pero yo sí que creo que la competitividad de las empresas nosotros la podemos influir solo, y esto tiene bastante que ver con alguna cosa de las que ha dicho Marta antes, ¿no? Que desde las administraciones y desde la parte como desde fuera, lo único que puedes hacer es dar un marco en el que esto genere todo el efecto que tiene que tener, ¿no? Y dejar a las empresas que funcionen sin ponerles trabas adicionales, ¿no? Que al final es un poco uno de los objetivos, y que el multilateralismo como concepto es lo único que de verdad enriquece el crecimiento del comercio, y así ha sido durante los últimos años. Y yo quería poner un poco el foco en una de estas transiciones de las que estabas hablando ahora, Marta, que has introducido tú, y es la transición energética. Y yo creo que aquí hay un tema del que hablamos poco, probablemente podríamos detectar como debilidad no solo de las empresas españolas, de todas las empresas ahora mismo, el incremento de los costes de la energía, evidentemente, que es uno de los problemas a corto plazo que estamos gestionando, pero es que yo no creo que sea un problema a corto plazo. Yo creo que aquí hay esta transición energética, hay que abordarla de otra forma. Yo creo que no lo estamos haciendo bien, porque el incremento del precio de la energía no es un tema puntual ahora por la guerra de Ucrania. Yo creo que estamos inmersos en un proceso de sostenibilidad, de transición verde, que tiene un coste evidente que las empresas tienen que ajustar y asumir en el largo plazo, porque es que no va a ser más barata probablemente en un plazo largo. Y ahí lo que tenemos es que esta transición energética acompañarla
y crear un poco el esquema para que las empresas transiten lo más rápido posible a esa situación final, que todavía no tenemos muy claro tampoco cuál va a ser. Y yo creo que aquí hay un tema desde el punto de vista, y esto es las empresas de la Unión Europea, yo creo que estamos en una situación un poco diferente y peor probablemente que las del resto del mundo, porque la competitividad también es de Europa respecto al resto. Y yo creo que se nos va siempre un poco la frenada en el tema regulatorio y acabamos teniendo regulaciones mucho más estrictas dentro de la Unión Europea que para las empresas que compiten con países, y teniendo en cuenta que el eje del mundo ya no es Occidente, sino que está ya mucho más en Asia, yo creo que es un tema muy relevante que tenemos que hacernos mirar, porque tiene mucho que ver con lo que podemos hacer desde aquí para generar un marco diferente. Yo creo que intentar ver el mundo un poco desde fuera y no tanto desde la Unión Europea, mirándonos un poco a nosotros mismos, podría facilitar alguno de estos procesos, y yo creo que el de la transición energética es uno de ellos, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay una incompatibilidad absoluta con varios objetivos dentro de la Unión Europea de transición hacia lo verde y hacia transición energética, hacia lo sostenible, con independencia energética y alguna otra cosa más, que es imposible hacer la cuadratura del círculo en un momento del tiempo. Yo creo que ahí tenemos que ser capaces de articular y poner unos objetivos realistas en cómo queremos que esta transición se produzca, y daremos mucho apoyo a nuestras empresas en este proceso, que al final es un poco lo que tendríamos que hacer. Antonio, creo que quieres añadir algo. La pregunta inicial era fortalezas y debilidades, ¿no? Yo creo que fortalezas estamos todos de acuerdo y creo que hay que resaltarlo en que la principal fortaleza es el cambio de modelo en muchas empresas, en donde la internacionalización forma parte de su ADN, y eso es así. Si miramos las debilidades de la exportación española en general, yo creo que una de nuestras principales debilidades, tenemos tres debilidades como país, ¿no? Como exportación. Uno, el número de exportadores regulares. Es cierto que ha crecido mucho, pero las últimas estadísticas disponibles lo que dicen es que exportadores habituales que vendan más de 50.000 euros, solo hay 25.000 empresas. Es que 25.000 empresas no es nada. Tenemos un país de 3 millones de empresas, aunque la mayoría sean autónomos, pero es que no es nada. Segundo, que también se ha mencionado, la concentración en la Unión Europea. Vale. En épocas de crisis, de tal, pues oye, pues está muy bien, son mercados seguros, prácticamente no hay riesgos de pago, pero no están creciendo tanto como otros países, y eso es una debilidad, en fin, clara. Y en tercer lugar, el tema del contenido tecnológico de nuestras exportaciones, y en donde el contenido tecnológico medio o medio alto es relativamente reducido para lo que podría ser un país de nuestro tamaño, de nuestro nivel de desarrollo, de nuestra renta per cápita, ¿no? Y estos tres debilidades yo creo que tienen, de alguna manera, la de concentración en la Unión Europea quizás no, pero las otras dos hay un factor común en ellas, que es el tamaño de la empresa, que lo ha mencionado, no sé si Marta o Jaime, que el tamaño medio de nuestras empresas es muy bajo. Y eso es un tema que no es que la empresa quiera permanecer pequeña, ¿no? En general a las empresas les gusta crecer, pero si el entorno regulatorio que tenemos dificulta que crezcan las empresas, pues con obligaciones fiscales superiores a partir de unos umbrales muy bajos, con obligatoriedad de tener un comité de empresa a partir de muy poquitos trabajadores, cosas de estas, pues bueno, pues a las empresas las estás desincentivando a que crezcan. Y lo que está claro es que las empresas, la propensión a exportar o a internacionalizarse de las empresas de tamaño medio es bastante superior a las de tamaño pequeño, dentro de que hay empresas pequeñas que exportan y que lo están haciendo muy bien. Entonces, es esencial facilitar que crezcan las empresas, que aumente el tamaño medio, para intentar solucionar algunos de los problemas estructurales, ¿no?, que tenemos de nuestra exportación como país, ¿no? Sergio, se ha hablado a lo largo del debate en varias ocasiones del multilateralismo. ¿Está en riesgo el multilateralismo? Pues, es la pregunta del millón. Yo creo que siempre ha estado en riesgo. Lo que pasa es que ha habido momentos de más tranquilidad en los que estaba menos en riesgo y momentos de más incertidumbre en los que
se puso siempre en riesgo. Si vemos un poco la historia del siglo pasado, pues con la crisis del 73, del 79, también hubo momentos en los que se puso en riesgo o que estaba en riesgo el multilateralismo. Ahora mismo sí, ahora mismo digamos que sobre todo con los últimos acontecimientos, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo tenemos como una especie de tormenta perfecta, en el que venimos de hace prácticamente 12 años de una crisis financiera económica muy importante en el 2008 al 2011, cuando nos estábamos recuperando prácticamente llegó una pandemia mundial, la primera en 100 años, y ahora se nos sin acabar la pandemia, tenemos una guerra en Europa, que lo comentaba antes Beatriz, que es la primera vez que tenemos una guerra en Europa en 100 años también. Entonces estamos, digamos, con la tormenta perfecta. Y a todo esto, el sistema multilateral ahora mismo parece que pues no es lo suficientemente flexible para responder a las necesidades que tenemos pues, en el siglo XXI. Con lo cual, sí puede estar en riesgo, sobre todo principalmente por las medidas proteccionistas que muchos países han empezado a hacer, sobre todo con la pandemia y para poder salir de la pandemia, como comentaba Marta. Y es verdad que, en cierto modo, pues los organismos internacionales, bueno, al final, pues una organización, por ejemplo, como la OMC, con 164 miembros, en los que todo se tiene que aprobar por consenso, pues a lo mejor en los años 40, 50, 60, si tardaba 6, 7 años en aprobar algo, pues no pasaba nada, porque todo iba muy despacio, pero hoy en día, con la velocidad del siglo XXI, pues 6 años pasan muchas cosas, entonces no te puedes estar 6, 7 años para negociar algo, con lo cual yo sí que creo que o se reforma, de hecho aquí dentro de la propia OMC, una de las cosas que se está hablando mucho es de la reforma de la OMC. Yo no hablaría de la reforma de la OMC, yo hablaría de modernización de la OMC, para adaptarla a las necesidades del siglo XXI y de lo que realmente te pide la sociedad del siglo XXI. Sí que en algún momento se está en riesgo, y yo creo que si no se da la solución a los problemas que tenemos hoy en día, pues se podrá en un futuro poner en duda el funcionamiento de todo el sistema, ya no solo de la OMC, sino de Naciones Unidas en general. Y permíteme un inciso con el tamaño y con el tema del sector exterior español, de las empresas, porque, bueno, me pongo la gorra de mi antiguo puesto de director del ICEX, que siempre lo recuerdo, y bueno, yo creo que sí que estoy un poco de acuerdo con lo que habéis comentado. Yo recuerdo cuando estuve a la oposición, hace ya muchos años, casi en el Pleistoceno, que decíamos que el sector exterior español tenía una serie de problemas estructurales y una serie de problemas coyunturales. En los estructurales siempre decíamos lo mismo: concentración de las exportaciones en los mercados europeos, tamaño de la empresa exportadora, que es muy pequeño, y alta dependencia energética y tecnológica. X años, bastantes años, con demasiados dígitos después, seguimos teniendo los mismos problemas. Quizá los hemos mejorado un poquito, pero los seguimos teniendo. Son problemas estructurales que siempre hemos tenido y que intentamos arreglarlos, pero que es verdad que siguen existiendo. La concentración de las exportaciones, poco a poco, parece ser que puede ser, y que en momentos complicados, bueno, pues está bien. El tamaño de la empresa es verdad. Yo recuerdo a un empresario importante de la zona de Vigo, que tiene de componentes de automoción, que es proveedor de PSA, y que tiene muchas fábricas en Eslovaquia, en México, etcétera, y que me decía siempre una frase muy importante, que me decía: no te equivoques, Sergio, el tamaño importa. El tamaño importa mucho, sobre todo para conseguir financiación. Tú puedes ser una pequeña empresa, una pyme, puedes querer salir al exterior, puedes tener unos planes de marketing muy buenos, pero tienes que buscar un mercado, porque no te van a dar financiación. El tamaño importa, sobre todo para conseguir esa financiación y para poder estar en más países y en más destinos. Y luego, en relación con necesidades, yo creo que sí que tenemos varias necesidades dentro de lo que es la pyme, ¿vale? Porque al final el porcentaje principal de empresas exportadoras españolas son pymes. Y es el tema de formación, expertos y marketing digital y comercio electrónico. Yo creo que es necesario, no sé si desde las universidades, no sé si desde otros ámbitos, pero crear expertos en comercio internacional. Es decir, muchas empresas muchas veces tienen, como yo denominaba, el hombre orquesta, que te está firmando un contrato internacional a la vez que está haciendo medio de pago, a la vez que está haciendo el Incoterm y a la vez que está no sé cuántos. Eso sí que hace falta. Yo creo que una formación, no sé si desde universidades o lo que sea,
concreto en comercio internacional. Tener expertos, como comentaba Marta, incorporar y sobre todo evitar la fuga de talentos, pero también incorporar expertos a esas áreas de dirección en las que cada vez más, como comentaba Antonio, pues muchas empresas ya están cambiando el modelo y metiendo la internacionalización como uno de sus pilares básicos dentro de su estructura. Y luego, por último, el marketing digital y comercio electrónico. Es decir, estamos en el año 22 del siglo XXI, el mundo ha cambiado. Si no estás en Internet, si no tienes venta electrónica, si no tienes comercio electrónico, por mucho que quieras exportar, no vas a hacer nada. Y se necesitan expertos en marketing electrónico y en venta electrónica. Eso yo creo que sí que son... Vosotros estáis más ahora mismo con las empresas que yo desde aquí en Ginebra, que llevo 2 años, pero sí que son necesidades que yo detectaba cuando estaba allí más digamos, al pie del cañón con las empresas. No sé cómo lo veréis vosotros. No sé si alguien quiere contestarle a esta pregunta de Sergio. O si no, pasamos ya al último bloque de temas del plato de hoy, que es os pido una última reflexión a cada uno sobre lo que podemos esperar en 2023 para el negocio internacional. Y empiezo como empezamos las intervenciones desde el principio. Marta, 1 minuto para cada uno. Vale, pues vamos a ver, yo creo que hay que mantener el optimismo a pesar de la situación, ¿no? Tenemos que reforzar todos aquellos aspectos positivos que se han mencionado, alertar desde las empresas aquellas cuestiones más negativas, sobre todo para las administraciones. Totalmente de acuerdo lo que comentaba Antonio, que es fundamental el entorno regulatorio en el que operan nuestras empresas y también el entorno regulatorio que se encuentra en las empresas extranjeras que invierten en España. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Yo creo que hay una serie de cuestiones básicas para a tener en cuenta en los próximos meses. Y yo, de verdad, perdóname, pero que insista en que espero que una pandemia sea suficiente para que todos nos demos cuenta de que hay determinados problemas que solamente se abordan de una manera global. Necesitamos soluciones globales para problemas globales y el unilateralismo y las medidas unilaterales por parte de los países no es la mejor política en estos momentos para las empresas. Jaime, ¿cuál sería tu última reflexión sobre las tendencias del negocio internacional para 2023? Muchas gracias, Paula. Bueno, mi última reflexión sería que nuestras empresas han demostrado que saben hacer su trabajo. Evidentemente, nos faltan todavía elementos para poder competir al 100%, siempre nos van a faltar. Pero también es verdad que en este marco de incertidumbre existen oportunidades. La propia agenda de transformación verde, de transformación digital, es algo en la que las empresas están involucradas y van a tener oportunidades, pero también es muy importante que desde las administraciones, aparte de mantener los instrumentos de información, de asesoramiento, de promoción y de financiación, y dentro de este último, sobre todo, hay que dar seguridad a las empresas para que hagan su trabajo. Y para dar seguridad a las empresas hay que cubrir los riesgos, los muchos riesgos. Desde luego creo que tiene que haber una apuesta, más allá de los fondos de recuperación, tiene que haber una apuesta de las administraciones por proporcionar al sector privado lo que necesita, que es seguridad. Y ahí estamos hablando del entramado de acuerdos institucionales a nivel internacional, del multilateralismo, estamos hablando de la diplomacia económica en el mejor nivel de la palabra, estamos hablando, por supuesto, de ser capaces de crear un entorno regulatorio amigo y, por supuesto, de la colaboración público-privada. Y con esta nota termino. Es fundamental que las administraciones se vean guiadas por los intereses de las empresas, que son los de nuestra sociedad. Al final, nosotros las representamos, pero creemos que hay un enorme valor en que en la acción política se tenga en cuenta las necesidades del sector privado, porque es el que va a mover la recuperación y la prosperidad de nuestros países. Antonio, ¿cuál sería tu última reflexión para las empresas? Bueno,
Yo no tengo mucho más que añadir en lo que han dicho Jaime y Marta, ¿no? Lo que sí me gustaría es quizás hacer un comentario sobre qué es lo que nos gustaría que pasara el año que viene. Y lo que nos y desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de políticas de internacionalización, de promoción de exportaciones y desde el punto de vista de políticas generales, ¿no? Desde el punto de vista de promoción, yo creo que se están haciendo las cosas bien. Hay que mejorar, sí. Fine tuning, sí. Pero sí hay una cosa en donde conviene darle una vuelta de chip completamente. Marta lo mencionaba, ¿no? Lo que hemos tenido en España ha sido políticas de promoción de exportaciones y de promoción de inversión española en el exterior. Pero lo que necesitan las empresas es adaptarse a las nuevas cadenas globales de valor, lo cual significa, sobre todo las pymes, que tienen necesidad de identificar nuevos proveedores fuera de España. Y eso es un cambio de mentalidad, es decir, hay que ayudar también a las empresas, a las pymes, a identificar proveedores, es decir, a importar. Desde el punto de vista de políticas generales, yo creo que también se ha dicho, es decir, tenemos que favorecer que aumente el tamaño medio de las empresas. Tenemos que reducir incertidumbre regulatoria. Y estamos teniendo casos, ¿no? Recientemente, que los hemos visto, pues de aumentos de impuestos a determinados sectores, bueno, pues que paguen más impuestos los ricos, en fin, que los ricos son al final, y se entiende, los empresarios, y mucha incertidumbre. Entonces, si la empresa, lo comentaba Jaime, tiene que tener certeza. Si no tiene certeza y tiene mucha incertidumbre, no va a invertir. Y si no invierte, no va a salir el país adelante, porque las que crean al final riqueza y empleo son las empresas, ¿no? Y hace falta, desde luego, una política fiscal que mire en el medio y largo plazo, porque seguimos teniendo un gasto público muy elevado, seguimos teniendo un déficit y una deuda pública muy elevada, y eso tarde o temprano hay que pagarlo. ¿Y cómo se va a pagar? Con lo cual, serían esas consideraciones lo que nos gustaría que sucediera el año que viene, y es que se pongan en marcha medidas políticas que vayan en esta línea, ¿no? Beatriz, ¿cuál sería tu última reflexión para cerrar este plató? Pues mi reflexión, que va a coincidir en parte de lo que habéis dicho, porque es imposible decir nada diferente, porque yo creo que habéis tocado todos los palos. Yo creo que mi reflexión iría a animar a las empresas a gestionar los riesgos en un entorno de máxima incertidumbre. Yo creo que nos vamos a mover ante tu pregunta de cómo va a ser el 23. El 23 no tenemos ni idea de cómo va a ser, y esto ya es un elemento importante y incierto en sí mismo. Lo que está claro es que va a ser un entorno más complicado desde el punto de vista financiero, y esto es muy importante especialmente para las empresas más medianas, porque la capacidad de financiación va a ser mucho menor, porque además nos pilla a todos con unas cifras de endeudamiento ya relativamente elevadas, y por lo tanto tenemos todos muy poquito margen en endeudamiento y por lo tanto en financiación, y esto es un tema a gestionar. Y además con muchos riesgos geopolíticos y shocks externos que es difícil que alcancemos a entender, y por lo tanto yo aquí lo que sugiero, como siempre, es gestionar los riesgos y poneros en manos de entidades como nosotros, que para eso estamos, para gestionar los riesgos de fuera. Nosotros tenemos una capacidad de asunción de riesgos internacionales altísima, y yo creo que podemos ayudar en muchas ocasiones. Somos un instrumento bastante poco distorsionador, digamos, somos un ejemplo de cooperación público-privada, y por lo tanto yo creo que hay que aprovechar este tipo de cosas para facilitar la financiación y para un poco ayudar a las empresas, desde las más pequeñas a las más grandes, a seguir operando en el mercado internacional también como lo están haciendo, porque yo creo que la tendencia de la empresa española, con todos los problemas estructurales que pueda tener, no ha hecho más que ir mejorando en todos los aspectos de los que hemos ido hablando a lo largo del tiempo. Yo creo que esto es un tema también a tener en cuenta, y por lo tanto desear a todo el mundo la mayor suerte posible en el año 23, pero sobre todo mucho ojo con la gestión de los riesgos. Sergio, ¿con qué idea te gustaría quedar para terminar este plató de tendencias de negocio exterior? Bueno, yo creo que hemos hablado del 23, como decía Beatriz, que va a haber mucha incertidumbre, pero yo me quiero retrotraer al año 2020, por estas fechas que decíamos, ¿qué va a pasar en el 21? Y que decíamos, incertidumbre. Y el 21, pues bueno, lo pasamos más o menos bien, llegamos al 22 y estaba la situación mejor. Es decir, yo creo que al final lo que tenemos que hacer es, tenemos experiencia, las empresas tienen experiencia de estar, llevamos
12, 14 años de incertidumbre, 2008 al 2011, incluso 2012, posteriormente recuperación, pandemia, ahora la situación que tenemos ahora. Hay ya mucha experiencia de saber o de manejar tiempos de incertidumbre, por desgracia, pero tenemos esa experiencia, con lo cual yo creo que dejaría una frase que, volviendo al principio de la sesión que hemos tenido, que ha comentado Antonio, y es que el corto plazo que el corto plazo nos permita ver el largo plazo, es decir, pensar a largo plazo, que no nos quite la visión de largo plazo, este cortoplacismo que tenemos que tener para el año 2023. Y sobre todo, también, por último, una frase que a mí siempre me gustaba decir mucho, en relación con la dependencia que tenemos de la Unión Europea, y es que hay vida más allá de Turquía. Turquía como, digamos, país físico en el que te separa Europa de Asia, hay vida más allá de Turquía, hay otro mundo y hay que explorarlo. Y a lo mejor en estos momentos, en estas circunstancias, es cuando hay que intentar hacerlo. Pero sobre todo, yo creo que tenemos experiencia y capacidad para poder hacer frente a un año 2023 que tendrá muchas incertidumbres, que en el peor de los casos puede que no haya comercio mundial, o una situación normal es que se estabilice, pero siempre habrá oportunidades y siempre habrá cosas, y siempre yo creo que seguir viendo a largo plazo. Pues hoy han estado con nosotros en nuestro plato de tendencias de negocio exterior Marta Blanco, presidenta de COE Internacional, Jaime Montalvo, director de Internacional de la Cámara de Comercio de España, Beatriz Reguero, directora del área de cuentas de Estado de CESTE, Antonio Bonet, presidente de Club de Exportadores e Inversores, y Sergio Prieto, consejero comercial de la representación de España ante la OMC en Ginebra. A los 5 os doy las gracias por vuestras reflexiones y aportaciones a este debate y os emplazo a una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bien, gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, Paula. Un beso a todos.